Bien, vamos con un concepto un poquito difícil de comprender. Se denomina combinación lineal y en concreto se trata de lo siguiente. Debemos saber expresar un vector, supuestamente el vector v, en combinación lineal de los vectores a y b. Vamos a ver qué es una combinación lineal y vamos a ver el significado gráfico de una combinación lineal. Pasamos a la siguiente lámina e inicialmente se trata de lo siguiente. Me dan un vector v y me dan otros dos vectores simbolizados de la forma a y b. En los tres casos tenemos las componentes de los tres vectores. Pues bien, en términos matemáticos decimos que un vector, en este caso v, está expresado en combinación lineal de estos dos vectores si v es igual a un numerito por a más otro número multiplicado por el vector b. Repetimos, este tipo de expresiones matemáticas se denominan combinaciones lineales. ¿Y en el fondo qué es? Pues en este caso, como estamos introduciéndonos en el tema, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Estoy expresando el vector v en combinación lineal de los vectores a y b. Y se trata de encontrar los números m y n que forman esa combinación lineal. Dos métodos matemáticos para conseguir la combinación lineal de un vector respecto de dos o más vectores. En este caso solo lo vamos a hacer respecto de dos vectores. Se puede hacer respecto de 3, de 4, de 725. Combinación lineal del vector v respecto de a y b. Dos métodos matemáticos, método gráfico y método analítico. Y como suelo deciros, debemos dominar ambos métodos, pero especial atención al método analítico. Voy a pasar a la siguiente lámina y vamos a empezar por el significado gráfico. Mirad, supuestamente tengo un eje de coordenadas. El vector v, recuerdo que tenía de componentes 9, 4, vector a componentes 1, 2 y vector b componentes 4, 1. Entonces vamos a repetir. Expresar el vector v en combinación lineal de los vectores a y b es encontrar una expresión matemática en la que v es igual a un número multiplicado por a más otro número multiplicado por b. Y un detalle que os voy a decir, no siempre un vector se puede poner en combinación lineal de los otros, pero como estamos iniciando el tema, debería hablaros de vectores linealmente dependientes y existen otros vectores llamados linealmente independientes. No se corresponde a este nivel, nosotros nos quedamos con esa idea. Esa expresión matemática es una combinación lineal y yo debo encontrar el valor de m y el valor de n. Vamos con este ejemplo que es muy sencillo. Mirad, yo voy a representar los vectores dado que me dan sus componentes y voy a ponerlos con el origen en común. Fijaros en el siguiente detalle. Vector a, componentes 1, 2. La x vale 1 y la componente en el eje y evidentemente valdría 2. Vector b, componentes 4, 1. 4 para la x y 1 para la y. La proyección de ese vector sobre el eje y vale 1. Componentes del vector v. 9 para la x, si yo proyecto ese vector sobre el eje x, su componente valdría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acabaría ahí. 4 para el valor de y. La proyección de ese vector sobre el eje y es lo que se denomina componente, sería 1, 2, 3 y 4. Es decir, esos tres vectores, conocidas sus componentes, los he representado en un eje de coordenadas con el origen en común. Y en este momento, si recordáis la ley del paralelogramo, es un caso muy sencillito, fijaros en el siguiente detalle. Aplicando la ley del paralelogramo, yo me doy cuenta de lo siguiente. Si este vector b lo multiplico por 2, obtendría un vector el doble de largo. Repito,
Vamos a tomar otro color para representar esto bien. Si al vector b lo multiplico por 2, obtenemos un vector el doble que él. Ese vector, el b estaba en esa posición, es un vector 2 veces el vector b. El vector a lo dejo como está. Vector a. Es decir, sería una vez el vector a. Y por la ley del paralelogramo, recordad cuando sumábamos vectores, de ese extremo del vector trazo una paralela con este. Voy a hacerlo a mano, espero que no me salga mal. Trazo una paralela, de este extremo del vector una paralela con este. Y curiosamente obtenemos un paralelogramo cuya diagonal es el vector v. Es decir, por la ley del paralelogramo, el vector v es igual a una vez el vector a más el vector 2b. V es igual a 1 por a más 2 veces el vector b. Acabamos de conseguir, sin darnos cuenta, la combinación lineal del vector v respecto de los vectores a y b. En este caso m tomaría el valor 1 y n tomaría el valor 2. Pues bien, este es el significado gráfico de una combinación lineal del vector v en este caso respecto de a y b. Método gráfico, vamos con el método analítico. Preparamos la lámina que teníamos al inicio del vídeo y vamos a ver cómo se puede hacer esto analíticamente. Y ya os adelanto que en general el método analítico es más riguroso. Mirad, si yo quiero expresar v en combinación lineal de esos dos vectores, existirá una expresión matemática de la forma m multiplicado por el vector a más n multiplicado por el vector b. A esa expresión matemática se denomina combinación lineal. Segundo paso en el razonamiento. Sustituyo los vectores por sus componentes. Componentes de v 9, 4. Igual al valor de m que voy buscando junto con n, m que multiplica componentes de a 1, 2. Más el valor de n, que es el otro numerito que vamos buscando, por las componentes de b 4, 1. Llegados a ese punto, es evidente que debemos efectuar las operaciones. Numerito que multiplica las componentes. Ya sabemos que se efectúa de la siguiente forma. m, 2m, repito, número por componentes, quedaría m, 2m. Más número por componentes, 4n, n. Sentido común. Para sumar dos vectores vamos a recordar, copiamos primero las componentes del lado izquierdo de la igualdad y vuelvo a repetir. Para sumar vectores a partir de sus componentes hacíamos primera con primera y segunda con segunda. Nos quedaría como primera componente del nuevo vector suma de estos dos m más 4n, segunda componente 2m más n. Recordad cuando hicimos las operaciones con vectores analíticamente, para sumar componentes, primera con primera, segunda con segunda. Lo tenemos. Y última parte en el razonamiento. Muy sencillo. Componentes de un vector iguales a las componentes de otro. Tiene que suceder que la primera de este vector igual a la primera de este. Segunda componente de ese vector igual segunda componente de ese. Llegamos al sistema, 9 tiene que ser igual a m más 4n. Lo ordeno adecuadamente, m más 4n tiene que ser igual a n. 2m más n tiene que ser igual a 4. Y llegamos al tradicional sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Utilizo el método de sustitución. Despejo la m en la primera. m igual n menos 4n. Perdonad un segundito, porque esto era un 9. Repetimos,
Vamos a ver un segundo. Miré aquí sin querer. M más 4n tenía que ser igual a 9. M más 4n tenía que ser igual a 9. Se me fue la vista esa expresión. Rectificamos el sistema. M más 4n, primera componente de este vector, igual a la primera de S, que vale 9. Segunda componente, 2m más n, igual a segunda de S, que es 4. Despejamos la m, 9 menos 4n. Siempre que despejo, preparo en un recuadro, va a ser útil al final. Pasamos a esa ecuación. 2m, donde pone m, ponemos esa expresión, 9 menos 4n, más n, igual a 4. Ecuación sencillita, empezamos a desarrollar. 2 por 9, 18, menos 8n, más n, igual a 4. Despejamos la n, menos 8n más n, menos 7n. Voy a pasar el 18, 4 menos 18, menos 14. Multiplicamos por menos 1 los dos miembros, no sería necesario, pero yo prefiero hacerlo para que no os liéis en el signo, y n, evidentemente, 7 por 2, n igual a 2. Tenemos el valor de n. Nos venimos al recuadro y sabemos que m es igual a 9 menos 4 por n. La n vale 2. 4 por 2, 8. 9 menos 8, m es igual a 1. Es decir, a la vista de los resultados obtenidos, nos encontramos con la siguiente combinación lineal. El vector v es igual al valor de m, que es 1, multiplicado por el vector a, más el valor de n, hemos deducido que es 2, y multiplicado por el vector b. Hemos llegado analíticamente a la misma combinación lineal que vimos en la anterior lámina mediante el método gráfico. Resumen al contenido de este vídeo. Parte un poco complicadilla, es un poco más típica del siguiente nivel del curso de bachillerato, el concepto de combinación lineal. Nos quedamos solamente con esa idea de cómo expresar un vector en combinación lineal de 2. Os he dicho que se puede expresar respecto de 3, de 4, de 5, etcétera, etcétera, e incluso que puede que no se pueda formar la combinación lineal. En el próximo curso vamos a profundizar en este concepto. Damos el tema por concluido.